Investigando conflictos de mesodermo antiguo. Impacto en cerebelo. Son llamados impactos de segunda etapa embrionaria. Se trata de conflictos de protección o desprotección, conflictos de preocupación en el nido. Son los conflictos arcaicos de los llamados mamíferos. El sentido biológico es buscar la protección familiar. Desde las mamas sale el alimento y los anticuerpos para defender su cría o compañero, más precisamente de las glándulas mamarias, y los impactos se producen en ellas. Aquí, los relés que se encuentran en cerebelo. Bajo el aspecto evolutivo, en el cerebelo, aparece por primera vez la inervación cruzada del cerebro al órgano. Por primera vez, los dos lados del individuo están reservados a diversos grupos sociales. Un lado del cuerpo, el izquierdo, reservado a la madre y la cría. El otro lado, el derecho, reservado para los compañeros. En zurdas es al revés. Aquí relación sistema nervioso, hoja embrionaria y órganos. Los impactos son dentro de la hoja embrionaria mesodermo antiguo. Están dentro de lo que se denomina paleoencéfalo, dentro del funcionamiento celular ya conocido. Fase activa, crecimiento celular. Fase de reparación, degradación por medio de microbacterias. Veamos el órgano glándula mamaria y la respuesta biológica cáncer de mama. Hablamos de glándulas exocrinas del tipo sudoríparas que se encuentran en las mamas. Patologías que presentan adenofibroma, adenocarcinoma. Conflictos de protección familiar en el ámbito del nido. Todos los que se encuentran bajo las alas protectoras de la madre. Es lo relacionado con la función materna y las responsabilidades asumidas. Sentido biológico, aumento de células para alimentar lo que se necesita proteger. Crecimiento de las glándulas productoras de leche. Se trata de la protección real o figurada del nido. A un lado, la cría que está por debajo de ella y quienes están por encima. Al otro lado, el compañero o los llamados iguales. Cáncer de mama. En fase activa, crecimiento de tumor glandular mamario. Su tamaño está relacionado a la duración del conflicto. En fase de reparación, el tumor se encapsula o se descompone en presencia de microbacterias. Luego de la solución, comienza la reparación. En caso de contar con la presencia de microbacterias, comienza la degradación del tumor. Se produce un edema con ligero dolor al comienzo, aumentando al final de la reparación. Si se procedió con una punción, se descompone junto a una necrosis maloliente, formándose absceso e infección. Si no hay presencia de microbacterias, se encapsula. Veamos el órgano dermis y la respuesta biológica acné. Llamamos dermis a la capa intermedia de la piel. Su función
es de protección, además de nutrir la epidermis. Por encima de la dermis encontramos la epidermis. Por debajo de la dermis se encuentra la hipodermis. Encontramos en la dermis conflictos de protección-desprotección. Debemos relacionar el conflicto con la zona de la dermis en la que éste aparezca. Fase activa, crecimiento celular. Fase de reparación, degradación celular realizada por hongos y bacterias. El sentido biológico es la protección del individuo. Se utiliza el crecimiento celular como forma de protección hasta que el individuo solucione el conflicto y se proceda a la reparación. Contiene los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Funciones: nutrir la epidermis, regulación térmica y las funciones sensitivas. Acné. El crecimiento celular se realiza en las glándulas sebáceas con inflamación e infección de estas. En fase de reparación, necrosis de la glándula o abscesos generados por bacterias. Conflicto de protección e identidad y/o conflicto de desprotección paterna. El sentido biológico es de proteger mediante el alejamiento de los individuos de los cuales debemos protegernos. Está relacionado con la identidad del individuo. El sudor es el olor, que es su identidad. Búsqueda de la identidad que rechaza, que no acepta. Rechazo de quienes nos ponen en peligro. Miedo a ser herida. Acné rosetón. El conflicto de desprotección está en fase activa con el estrés psíquico asociado. Tras la solución, se repara con una inflamación en la dermis, por debajo de la epidermis, en algún caso con erosión de la epidermis. La inflamación resultante de la reparación genera un nuevo bucle en el cual el individuo entra nuevamente en conflicto de desprotección, ataque a la integridad, la imagen y la identidad, generando nuevamente estrés. Hablamos de conflicto de protección, no conflicto de contacto, como dermatitis o herpes. El sentido biológico es el mismo que el del acné, solo que la fase activa y de reparación son mucho más inmediatas.